Kicillof, pero triplicaste la deuda, yo te voy a arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Escuchalo a Duhovne cuando ya hablaba del tema. Escuchalo. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina. Sí. Hace poquitos días publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo 4 del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, o que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts. Las razones por las cuales intentaría no hacerlo serían, digamos, yo diría de posicionamiento político, de salirse del lugar del gobierno neoliberal, que es el lugar donde el gobierno no quiere estar nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, es sin duda la opción menos costosa si el mundo se complicase mucho más de lo que se ha complicado hasta ahora. Bueno, ahí lo tenías a Nicolás Duhovne convenciendo al público, buscando consenso de que teníamos que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Nicolás Duhovne viajó 2 veces, ahora va a viajar de nuevo a la Asamblea. A la Asamblea Anual del FMI de primavera y el Banco Mundial es en Washington ahora la semana que viene. Bueno, si vos sos joven y no lo recordás, el Fondo Monetario Internacional decía en los 90 que Argentina era su mejor alumno. Cuando Argentina cae en 2001 y llega a la crisis más importante de nuestra historia, el Fondo Monetario Internacional cambia de autoridades y al poco tiempo hay un documento en donde reconoce que el Fondo Monetario había sido responsable de la debacle de Argentina. Sin embargo, nunca cambió sus recetas y hoy vamos a pedirle plata. ¿Por qué es importante no pedirle plata? Porque cuando vos le pedís plata, firmás que vos vas a seguir la política económica que ellos te digan. Yo te voy a mostrar algunas de las cosas de este arreglo que está haciendo el ministro Duhovne con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, detalle de las medidas a tomar. Arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Presta atención porque esto cambia tu vida. Baja del gasto en jubilaciones. Lo hablamos el otro día con Darío Gaño. Baja del gasto en jubilaciones. Baja del gasto en PAMI, flexibilización laboral y apertura de importaciones. Esto acordó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Lo peor que nos pasó en los 90 fue hacer lo que les pedía el fondo. Esto se volvió a arreglar. Vamos a ver una parte del informe directamente. Vamos a ir ahora directamente al documento del Fondo Monetario Internacional, en donde detalla qué es lo que quiere de Argentina. Vamos a verlo. Los cambios en el régimen... Acá está. ¿Podés mostrar el documento primero, así que la gente vea qué es el documento y después lo agrandamos? ¿Se puede? En el 2001, para que te des una idea... Acá está. Este es el documento... Sale muy rápido. Bueno, este es está apurado. Este es el documento del Fondo Monetario Internacional. Pide... Sí, subir la edad jubilatoria de las mujeres 60 a 65 años para reducir el incremento del déficit. Obviamente ahí eso ya lo había puesto Clarín también en su momento, sí. Lo ponían, porque es uno de las recetas que pide el FMI a todos. Ahora, mirá lo segundo que pide. Modificar la fórmula de actualización de la ley de movilidad, reemplazándola por... Esto es lo que quisieron hacer. ¿Te acordás que lo denunciamos acá nosotros un día y se tuvieron que echar atrás? Esto es lo que ya quisieron hacer. Esto se firmó con el fondo y ya lo quisieron hacer. Sí. Reducir el haber inicial. Esto también estaba en ese documento. Bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario. Aquel 82%, eso no, está lejos. Era parte del pedido que el FMI hace todos y que le hizo a la Argentina. Y después transferir programas sociales del ANSES al área de desarrollo social y educación. Atención, presta atención. Te estamos mostrando el documento del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a Argentina para prestarle plata? Subir la edad jubilatoria, modificar la fórmula, con lo cual te van a aumentar menos y vas a ir perdiendo con la inflación. Reducir el haber inicial, lo que ganás, ni bien te jubilás, y transferir los programas sociales del ANSES a otra área. Es decir, que el ANSES deje de darte estas prestaciones. A ver...
vamos a ver cómo estas cosas, algunas de ellas, ya se están llevando a cabo. Lo que pasa es que nosotros no habíamos atado cabos y recién ahora que tenemos este documento y que sabemos del arreglo con Duhovne, uno puede darse cuenta de que Argentina ya empezó esa receta del Fondo Monetario Internacional. Mirá cuándo se hizo el cambio de fórmula para bajarte las jubilaciones, mirá. En la reglamentación de la movilidad jubilatoria, y esto es lo que enciende la luz, hasta ahora la variación anual supuestamente de un 20% te daba 2 ajustes del 10%, pero ahora te va a dar un ajuste del 9,5%. Entonces, claro, los diputados dicen, pará, nos van a bajar, lo que están haciendo es bajar ese ajuste. Tocaste un ajuste que está desde 2009, que nadie lo tocó y que no te varía absolutamente nada. El sector te diría más desprotegido de una sociedad. Vos fíjate, esto es lo que firma con el Fondo Monetario Internacional y la modificación de la fórmula ya intentó hacerla, ¿sí? Vamos a otra cosa, ¿sí? Que tiene que ver con la quita de algunos planes que pasan por el ANSES o por el PAMI. Fíjate que le pide reducir también los gastos en el PAMI, ¿sí? A ver, mostralo. La Autoridad Nacional de Laboratorios tuvo una reunión este lunes con algunos referentes de los laboratorios principales del país para avisarles que justamente se discontinúa lo que es el plan Remediar. Entonces, cambiar la fórmula, bajar las jubilaciones, sacarle prestaciones, que es lo que contaba Julián Guarino ahí también, abrir las importaciones, lo pidió el Fondo Monetario Internacional. Qué ingenuos nosotros tratando de negociar, los sindicatos tratando de negociar, y resulta que los tipos lo firmaron con el fondo. Mirá el tema de las importaciones. Que no se abren al mundo, son muy poco eficientes. En definitiva, los países han progresado especializando en las cosas que son más productivos. Eso le permite tener más poder de compra para importar cosas donde el resto del mundo es productivo. El que quiere importar va a importar lo que quiere importar. En caso que no veamos un acompañamiento en la medida de lo que nosotros sentimos que necesitamos los argentinos para recorrer esta transición, recurriremos a abrir la importación y traer una oferta adicional que corrija el problema de precios. A ver, se entiende. Ellos te van convenciendo de que eso es lo que hay que hacer. Y en realidad estas son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Los que tenemos unos años ya lo vimos en los 90. Hicimos todo lo que nos pidieron y nos llevaron al desastre. Bueno, el desastre ya lo estamos viendo. Este es el documento, Fondo Monetario Internacional, firmado el 10/11 del 2016. Esto es después de que el fondo viene acá, hace las exigencias y dijeron no. Son exigencias que no tenemos obligación de cumplir. Y ahora nos enteramos de que eso está acordado y que Argentina empieza a cumplirlo. Te voy a leer. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la consulta del artículo 4 con Argentina. Los directores hicieron hincapié en la importancia de las reformas institucionales para mejorar la eficiencia y la credibilidad del marco fiscal. Entre ellas cabe mencionar las siguientes. La adopción de un plazo simple y transparente de política fiscal a mediano plazo. La racionalización del gasto público, incluido el gasto salarial. Racionalización es bajar, ¿se entiende, no? Bajar el gasto, incluido el gasto salarial. Acá están los maestros. Acá están los maestros. En este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional están los palos del domingo a los maestros. Este es el acuerdo para bajar los salarios de todos los empleados estatales, incluidos los maestros. Esto está acordado con el Fondo Monetario Internacional para que nos presten plata este mismo año. ¿Qué más pide? La eliminación de subsidios energéticos. Bueno, creo que te diste cuenta que te lo están sacando, ¿no? Y el restablecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema previsional. ¿Qué quiere decir esto? Bajar las jubilaciones. Bajar las jubilaciones.
Sí, en 2015 ya había pedido lo que hizo el macrismo en la primera parte, el tema de las tarifas, el tema de la devaluación y demás. Una cosa, en 2001, que Cavallo dice que el FMI dejó caer a la Argentina, efectivamente Ann Kruger, que estaba al frente del fondo, dice y aplica una técnica, en realidad una técnica no, un término que se utiliza en la economía que es de riesgo moral. Sí. Dice, si yo salvo a la Argentina, todos los que están parecidos van a querer que lo salve. Entonces Sí. Argentina es el caso testigo para dejar caer. Claro. Después de lo que había sido tomar mucha deuda y sistema parecido al que proponen ahora. Pero que no te sorprenda, Roberto, que el FMI felicite a la Argentina en la asamblea que se va a desarrollar en los próximos días. Seguramente, porque está cumpliendo todo lo que le pidió en noviembre pasado. Sí, y básicamente por una parte, que es la de la apertura. Christine Lagarde, directora del fondo, la francesa, habla cada vez que puede de en contra del proteccionismo, porque claro, el fondo necesita que el comercio se dé para que los países principales por ahí no se le vaya la mano de los emergentes. Bueno, este caso se puede dar así. Ahora, en estos días vos vas a escuchar al presidente con empresarios y sindicalistas contándote que están haciendo unos arreglos muy lindos, que con el diálogo han llegado a un acuerdo y que van a arreglar un poquito las condiciones laborales para mejorar la producción. Eso se llama flexibilización laboral, que trabajes más horas por la misma plata, que no te paguen horas extras, que tengas menos vacaciones, ¿sí? Eso está acordado con el Fondo Monetario Internacional. Eso no es de onda, ¿sí? Mirad, flexibilización laboral. ¿Lo tenés ahí? Es el take compilado Macri, flexibilización. Como él te lo va contando, te lo va explicando y en realidad es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Flexibilizar es, la ley dice que vos tenés que cumplir 8 horas. Flexibilizar es, bueno, más o menos 8 horas, 10, 12, ¿quién dijo 14? ¿Sí? La ley dice que si trabajás un domingo cobrás el doble. Bueno, si vos flexibilizás, cobrás lo mismo. Ahora, mirá cómo te lo cuenta Macri, esto que firmó con el fondo. Miralo. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Y hay que trabajar sábados y domingos. Y hay que hacerlo de una forma más flexible. La verdad que viéndolo a Torres de vuelta me emocionó porque con él vivimos momentos muy difíciles. Y cuando vimos que se nos caía, desplomaba la venta, le dije, me reuní con Torres desesperado ahí en Palomar. Le dije, Torres, no sobrevivimos. ¿Y qué hacemos? Entonces yo le dije, bueno, yo preparé una propuesta en la cual hagamos turnos rotativos, en algo flexible. Bueno, eso que él te cuenta como una anécdota con los amigos son las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero que veas, y ahora sí te llevo un poquito para atrás, para que veas qué es el fondo, esta tapa de Clarín de diciembre del 2000, para que después veas el Washington Post. Por el blindaje llegan más de 37.000 millones. Lo aportan el FMI y otros organismos financieros, el gobierno de España y todos los bancos locales. Abajo, esperan que esto impulse el crecimiento económico. Esperan, Clarín apoyaba, Clarín esto te lo va a apoyar a fondo. Sí, era ¿no? mucha guita. Un dineral. Mucha guita. Y se fue todo eso, porque estábamos... Se fugó. Igual que ahora, nos endeudamos y se va. Ahora quiero que veas el Washington Post cuando dice que una auditoría del FMI dice que la culpa de la crisis de 2001 fue de ellos. Ahí está. Washington Post, el FMI dice que sus políticas dañaron a la Argentina. El manejo de la crisis en Argentina por parte del FMI hace 3 años prácticamente profundizó la recesión que arrojó a 3 millones de argentinos a la pobreza y desparramó el caos político a lo largo del país, acorde a un informe realizado por la auditoría interna del mismo FMI. A ver, nosotros te lo avisamos en la campaña de 2015, te lo contamos del año pasado cuando los consultores te decían, no, el año que viene no va a haber inflación y vamos a crecer. Ahora que ya pasaron 3 meses... y sigue cayendo la economía, y sigue cayendo el empleo, y sigue subiendo la inflación, nos encontramos con que parte de esto que están haciendo es un acuerdo con el fondo, ¿sí? Y que esto lo avisó Duhovne una semana antes de que lo pusieran de ministro, y quiero que lo pongas de nuevo en el programa de Pagni. Él te lo estaba diciendo, escúchalo. El fondo
hizo la revisión de los números de la Argentina hace poquitos días, publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo 4 del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, o que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts. Las razones por las cuales intentaría no hacerlo serían, digamos, yo diría de posicionamiento político, de salirse del lugar del gobierno neoliberal, que es el lugar donde el gobierno no quiere estar nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, es sin duda la opción menos costosa si el mundo se complicase mucho más de lo que se ha complicado hasta ahora. Bueno, ahí te está diciendo nuestro ministro que es la opción menos costosa del Fondo Monetario. El gobierno va a vender esto como que es la única alternativa, como que es la opción, digo, no solo lo del FMI, sino todo lo que está haciendo. Justo en los últimos días se está debatiendo los economistas del mundo hablando de Portugal. ¿Qué pasó en Portugal? Algo, bueno, parecido al resto de Europa, a los países emergentes de Europa o más laterales, y algo, si se quiere, como acá, que estaba en un momento donde había un ajuste. Empezó a hacer lo contrario. Al final lo que hacía era justamente más demanda agregada, más consumo interno y demás, y salió a flote. Están todos hablando de Portugal y nosotros haciendo lo contrario ahora. Genial. Eso es uno de los temas también. Todos lo están revisando justamente porque en Grecia, en España sigue siendo alto el desempleo, y acá en la Argentina no estamos en una situación igual a la de Grecia o a la de España en ese momento. Claro. Pero seguramente se venda como eso. Ahora, alternativas hay. Y la alternativa no llega por el lado. Digo, Portugal le dijo al fondo, yo no voy a seguir este tipo de recetas, y salió, ahora está creciendo la cantidad de empleos, está creciendo también el salario real, y eso es algo que están resaltando todos los economistas. Perdóname, pero está pasando algo raro en el estudio. No sé, está pasando algo raro en el estudio. ¿Qué pasa?